mismo envío vídeo. No, no se queda tranquilo. Mañana solamente está bien. Listo. Me parece que está en Facebook la reunión. Ahora Sí, está ya en Facebook. en un minuto comienza en Facebook. Ya. Ahora está bien. Creo que ya comenzó en Facebook. Perfecto. Muy bien, vamos a poner todo cierto aquí, los tres. Ya está en Facebook. Está bien. Y entonces, ya está. Está ok. Sí, ya está grabando. Entonces, yo gustaría solamente de hablar un ratito. Sí, ¿Está bien? sí, Entonces, vamos a poner aquí está bien. la tela de la presentación. Ya, ahora sí, profesor. Empezamos oficialmente. Tá, oh. Então, é um prazer primeiro encontrar os amigos, como Henrique Salas, que é um grande irmão nosso. Edgar está conosco já há bastante tempo, né, Edgar? Sí. Então, é um prazer estar junto também. Temos acá, que eu estou mirando, muitos amigos acá de Sul-América, de Brasil também. É um prazer muito grande falar com vocês. Estamos começando, né, Rair, uma experiência nova, não é? Então, vamos a ver o que está. É claro que em um momento como esse, nós não vamos a querer assim dar classes ou explicar detalhadamente alguma coisa. A ideia é que, por exemplo, cada professor hable 15 minutos, 12 minutos, como for, apresente seu tema e depois começamos uma discussão ou falamos sobre perguntas e respostas, coisa assim. Como nós falamos, a ideia é que Raí vai estar gravando toda a atividade e amanhã nós vamos trabalhar com colocar isso no nosso site. No meu site, por exemplo, é www.professormachado.com.br. Qual o seu endereço, Raí, que vai ser colocado? Profesor, ya tengo colocado una presentación, ahí está escrito, no slide final. Está bien. Edgar, ¿también? También, no, en su página web también va a estar ahí. Está bien. Então nosotros vamos empezar con Edgar, después con Enrique y después conmigo. Edgar, me habla un poquito qué usted va a hablar, cuál es la propuesta, después Enrique, después yo hablo también, para que todos tengan la idea de lo que nosotros vamos a girar acá. Claro, bueno, desear a todos unas buenas noches y hoy día vamos a hablar ahí en esa reunión, yo creo que agradecer la invitación de Casabendo, del profesor Jair ahí, del profesor Manuel Eduardo de Lima Machado, estamos trabajando ya bastante tiempo y agradecer la invitación, es un honor estar con ustedes el día de hoy. Hoy día vamos a hablar un poco de esa asociación, ese vínculo simultáneo entre estos tópicos que hemos venido trabajando bastante tiempo, ¿no? Con el profesor Jair, con el profesor Manuel Eduardo de Lima Machado, cómo hacer una endodoncia efectiva y asimismo hacer la restauración, el concepto de blindaje del diente tratado endodónticamente. Y un tópico importante que fue de nuestro deseo agregar a esto es cómo podemos irrigar de manera efectiva el espacio paraperno, qué irrigantes son importantes ahí. El profesor Jair va a hablar bastante sobre esa cuestión de cómo esto puede influenciar negativamente o positivamente en el tratamiento endodóntico y el tratamiento endorrestaurador. Hablar de endorrestauración está tomando una proporción muy grande en los momentos actuales, entonces es un deseo nuestro ahí hablar para todos los que están presentes. Entonces fue el motivo de nuestra reunión. Y doctor Jair, doctor Machado, si quieren hablar algo antes de empezar. Sí. Ahí, ¿lo que usted pretende hablar? No se escucha. En primer lugar, sí. En primer lugar, yo quería agradecer a ustedes dos por haber aceptado la participación y estar aquí listos para arrancar.
es una cosa un poco diferente de lo acostumbrado, pues va a ser una especie de conversatorio con un poco de presentación. Yo creo que va a ser una cosa muy animada. Y como lo dijo Edgar, pues vamos a tocar tres partes diferentes de la endodoncia, tres en uno, ¿no? Y va a ser un conversatorio. Entonces, yo estoy bien animado, espero que los asistentes disfruten de esta charla. Y nuevamente agradecerles a ustedes por la disposición y de verdad, como usted dijo, profesor, va a servir también para matar la tristeza, la añoranza, la saudade, ¿no? Porque ya buen tiempo que allí en Chino se ve. Entonces, sí, yo voy a hablar de la parte de irrigantes, que es la parte que más me gusta, que es la que normalmente leo más, ¿no? Y voy a mostrar unas cosas bonitas, unos trabajos publicados en el 2020, hablando de los irrigantes. Y como decía Edgar, vamos a ver los irrigantes, cómo van con la desinfección y también cuál es su relación con la adhesión, ¿no? que tienen relación directa. Entonces, eso más o menos es el plan de mi presentación. Le dejo a usted, profesor Manuel, para que usted diga lo que va a hablar más o menos. Bom, muy bien. Como nosotros hablamos, es un placer muy grande encontrar nuestros amigos. Eso es muy, muy importante. Y muchos otros que yo miré que están asistiendo acá también. Como nosotros hablamos, no tenemos acá una expectativa de se dar una clase. Edgar, corta su micrófono. A ver. Sí. Entonces nosotros, gracias. Entonces nosotros no tenemos esa pretensión. Mas mira, yo creo que lo asunto es un asunto muy importante porque todos nosotros estamos hablando de manera distinta sobre la misma cosa que es la desinfección y la manutención de desinfección. Entonces, por ejemplo, yo creo que Edgar va a hablar sobre la necesidad de los perros, de la restauración. Enrique va a hablar su trabajo que hace mucho tiempo sobre los irrigantes. Yo voy a fechar esa presentación mostrando nuevas técnicas que se posibiliten lo conceito de blindagem. É claro que é uma ideia, é uma introdução a uma ideia. E essa é a nossa intenção. Não temos a intenção, eu vou repetir pela quarta vez, de uma ensinança, de um caso mais profundo assim, mas sim despertar sobre pontos que são muito interessantes. Então, Henrique, podemos passar a charla para Edgar? Su micrófono, Henrique. Sí, ya. Está bien. Edgar, ya puede pasar. ¿Listo? Edgar, está ahí. Ya. Puede compartir, Edgar. Ya. No estoy consiguiendo, dice que ha desactivado el... Ah, ok, ya, está bien. Ahora, a ver, por favor. Tampoco, no, dice el anfitrión, no. A ver. A ver, si yo comparto esto, un segundito. Ya creo que tu pantalla está activada. Sí. Es que tuve que bloquear porque alguien estaba manipulando, entonces he bloqueado y ahí algo ha pasado. Permitir, ya. A ver. Edgar, ¿puedes? ¿Tú todavía no? Todavía no. Dice, yo estoy visualizando tu pantalla, es lo que me aparece a mí. Ahí te he solicitado una... Listo, ya probé.
Ahí mira mi pantalla, no. No, pero ya acepté para que tú puedas presentar. A ver. Vamos a ver acá. No dice, el anfitrión desactivó el compartimiento de pantalla del participante, me dice acá. Ya, a ver, ahora sí. ¿Nada? Nada. No puedo creer. A ver. Ahora, Edgar, por favor. Tampoco. Solicito el control de información de pantalla de vídeo. Porque cuando me aparece ese mensaje, el anfitrión desactivó el compartimiento de pantalla del participante, me parece a mí. Sí, pero no he hecho eso. Vamos a ver un ratito. Ya. Ok? No, un segundito. Porque sigue apareciendo tu pantalla, profesor Jair. Ya, mira, te voy a dar el host y tú ya puedes presentar. A ver, ahora sí tú ya vas a poder presentar. Bueno. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo? ¿Ahora me miran? Sí, ahora sí. Ya. Todo bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar en estos 15 minutos, nos hemos dividido 15 minutos para mí con este marco introductorio. En la secuencia va a hablar 15 minutos el doctor Jair con la parte de irrigación y la parte final el profesor Machado con la parte de la obturación apical y esa asociación entre obturación, perno intraradicular, tratamiento endodóntico. Para hablar un poco antes de la filosofía que hemos venido trabajando, del concepto integrado, simultáneo del tratamiento endodóntico y la colocación del perno de manera simultánea, en este concepto de única cita, en el concepto en que nosotros ya en un diagnóstico endorestaurador se hace el planeamiento de la restauración final, se hace toda una ejecución integrada entre preparo biomecánico, pensando en la restauración del diente tratado endodónticamente. Vamos a hablar de estos 15 minutos. No estoy pudiendo compartir la pantalla. A ver. Bueno, entonces hemos venido trabajando esto ya unos años y bajo la orientación del profesor Manuel Eduardo de Lima Machado y nuestro equipo de trabajo acerca de cómo podemos hacer viable que ese tratamiento endodóntico tenga éxito y este éxito también esté asociado a la restauración coronaria. Son uno de los trabajos que hemos venido desde 2011 hasta el momento trabajando, ¿no? Y hay una pregunta que debe ser hecha y hasta entonces había mucho dilema en decir ¿dónde termina el tratamiento endodóntico? En la obturación del conducto radicular. Podemos observar acá en la pantalla del lado izquierdo la prueba de cono. ¿Será que ahí termina el tratamiento endodóntico? ¿Será que nosotros con una técnica que podamos trabajar ahí, la desobturación simultánea o solamente la obturación del tercio apical, nos permite darle al rehabilitador, decirle, ¿sabes qué? Nosotros sabemos cuál es el mejor conducto para la instalación del perno? ¿O será que nosotros también con la técnica podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a poner el perno en la misma sesión, en la misma cita del tratamiento endodóntico, y el lado derecho de la pantalla observamos ahí el resultado final de ese tratamiento, tanto endodóntico como restaurador. Entonces hemos venido discutiendo estos aspectos, hasta qué punto es posible asociar ahí el éxito del tratamiento endodóntico con el éxito restaurador y hablar de este trabajo simultáneo, de cómo nosotros podemos de manera efectiva hacer la preparación biomecánica
y al mismo tiempo hacer el espacio, diseñar el espacio para el perno, para el retentor intrarradicular. Fue una de las interrogantes, y eso trabajamos mucho en mi maestría. Y dentro de eso, pensando en la mejor manera de hacer un trabajo simultáneo, trabajamos con esta técnica en el cual, por ejemplo, en el lado izquierdo observamos de la pantalla acá un diente en el cual tenemos 16 milímetros de longitud. Entonces, sabiendo que en un diagnóstico ya y la necesidad de tratamiento endodóntico, pero también podemos determinar la necesidad de la colocación de un perno intrarradicular. Entonces, este trabajo integrado nos permite saber que 16 milímetros será la longitud del diente todo, pero sabemos que si dejamos 5 milímetros de obturación apical y trabajamos 11 milímetros del espacio que va a ser instalado el retentor intrarradicular, entonces estamos hablando de una preparación biomecánica endorestauradora. Entonces, ¿qué consiste eso? Trabajar, por ejemplo, acá es una lima Wei-Wan, trabajar los sistemas mecanizados, las limas endodónticas en la longitud de trabajo, y tenemos acá, observamos que la lima llega a 15 milímetros de la longitud de trabajo. En esta imagen observamos cómo es hecho la preparación para el perno en 11 milímetros. Recordemos que nosotros siempre debemos dejar los 4 o 5 milímetros apicales de obturación, pero esta técnica es anticipar la desobturación o anticipar la preparación del conducto para perno. Entonces, observamos luego en la secuencia cómo se va a obturar solamente el tercio apical, y en el lado derecho de la pantalla observamos el perno cementado, y ahí también tenemos la obturación apical. Entonces, es un trabajo integrado en el cual es importante que el endodoncista, y podemos con mucha propiedad hablar que el endodoncista sabe cuál es el mejor conducto para poner un perno, sabe cuánto desgastar, sabe exactamente qué perno intrarradicular puede ser el mejor. Entonces, dentro de esta técnica observamos acá cómo la lima reciprocante trabaja el conducto hasta la longitud de trabajo, y luego hacemos la preparación simultánea para el perno con una punta ultrasónica que hemos desarrollado con el profesor Machado, que se llama post-prep. Ahí observamos cómo se trabaja de manera integrada ahí el preparo biomecánico, la ampliación endodóntica y la preparación para retentor intrarradicular de manera simultánea, ¿no? El interesante de la técnica es poder nosotros hacer este trabajo integrado. Y dentro de los trabajos de investigación que hemos tenido como conclusión de esta técnica es que tenemos una mejor adaptación del perno al conducto radicular, y esta mejor adaptación influencia en una mejor resistencia adhesiva del perno en el conducto radicular. Y eso es interesante, hablar de cómo nosotros podemos adaptar mejor el perno a la anatomía del conducto radicular con un preparo biomecánico ahí integrado. El hecho de nosotros trabajar ahí con la fresa del fabricante o con una punta ultrasónica diseñada para eso nos permite trabajar de manera más confiable, y ese es el punto principal ahí de hablar de preparación del conducto para perno en el concepto de blindaje simultáneo, ¿no? Cómo el endodoncista consigue trabajar de manera integrada y que tengamos resultados satisfactorios. Fue nuestra preocupación, y llegar a la conclusión que estamos por buen camino, tenemos bastante para estudiar, hemos venido hablando de desgastes intradentinarios, intrarradiculares, pero tenemos un camino ahí para trabajar. Doctor, ya, listo, no estaba consiguiendo pasar el slide. Esta es una imagen mostrando cómo la obturación apical va a rellenar un tercio del conducto radicular, y el retentor intrarradicular en el tercio medio y tercio cervical va a ser instalado el perno, y siempre recordando que la preparación para perno tenemos que dedicar y tenemos que hacer un trabajo mínimamente invasivo, digamos así. Tenemos que hacer una preparación de conducto con mínimo desgaste dentinario, eso es lo importante. No trabajar excesivos desgastes dentinarios, porque sabemos que desgastar en exceso dentina del conducto radicular predispone a la fractura radicular. Entonces, nuestro preparo para perno tiene que ser mínimo, pero es interesante hacer el preparo para perno, porque si no el perno no entra. Hablando de perno,
de pernos intrarradiculares, tenemos ahí varios pernos intrarradiculares. No es el objetivo hablar de pernos intrarradiculares, pero sí lo que se quiere, ¿no? Trabajar con pernos cónicos, que estos se adapten muy bien al conducto radicular. Entonces, son conceptos integrados que nosotros hemos venido trabajando. ¿Cómo un perno se adapta mejor a la anatomía del conducto radicular? Partimos del principio que el conducto, nuestra preparación, desde los principios de Schiller, desde 1976, que se preconizó la preparación cónica del conducto radicular, ¿no? Entonces, nosotros acompañamos esa conicidad desde el tercio apical. Entonces, en el tercio medio y cervical, es interesante que pongamos ahí un retentor que tenga como características que sea cónico, que no sea cilíndrico. Nosotros no trabajamos con pernos cilíndricos porque los pernos cilíndricos causan un mayor desgaste en el tercio apical del espacio para retenedor intrarradicular, y esto puede causar ahí una fractura radicular. Entonces tenemos que hacer un preparo conservador, es lo que se desea, así como nuestra biomecánica de trabajo, de instrumentación, es trabajar ahí con sistemas que cada vez más desgastan menos dentina, pero manteniendo la calidad, ¿no? Hablando de reducción bacteriana, así como los trabajos del profesor Machado lo demuestran, ¿no? Hablar de reducción bacteriana, hablar de manutención de la anatomía del conducto radicular, son puntos que se ha venido trabajando bastante. Doctor Jair, no estoy pudiendo pasar el siguiente slide. A ver, ahí, ahora sí. Tú estás pasando y tú consigues. Bueno, entonces, hablando de lo que hemos dentro de este concepto, lo que se desea, trabajar con pernos cónicos, como yo les decía a ustedes, observamos del lado izquierdo de la pantalla, cómo la terminación y la adaptación de un perno cónico es mucho mejor que la adaptación de un perno cilíndrico. Y observamos en el tercio apical del espacio para perno, acá en rojo del lado derecho de la pantalla, cómo un perno cilíndrico va a desgastar mayor cantidad de dentina en el tercio apical. Y esto, consecuentemente, puede llevar a una perforación en el tercio apical del preparo para perno, o también llevar al debilitamiento de la raíz. Entonces, es una preocupación que nosotros tenemos que trabajar con pernos cónicos. No vamos a hablar de pernos de marcas acá. Lo importante es considerar que la alternativa de pernos intrarradiculares en fibra y vidrio es una realidad que se aplica. Nosotros tenemos un buen costo-beneficio del material, nosotros conseguimos ahí una buena performance asociando todos los materiales con base a resina, materiales resinosos. Entonces tenemos un monobloc funcional ahí, eso es lo importante. Hablar de la cementación del perno es importante, hablar de la reconstrucción del muñón también es importante en este mismo concepto. Usar un cemento resinoso que podamos cementar el perno, y también que este cemento resinoso nos permita la reconstrucción del muñón. Entonces, es el trabajo integrado que va pensando desde cómo vamos a preparar el conducto para perno, pensar en cómo vamos a obturar el tercio apical, pensar en que en el tercio medio y cervical vamos a poner un perno, pensar que esa cementación tiene que casar ahí, tiene que tener afinidad por un adhesivo, un cemento resinoso que tengan características similares, y el muñón coronario también tiene que tener esas características. Entonces sabemos que los cementos actuales tipo core y las resinas bulk fill flow son materiales que tienen buena cantidad, buena carga, y permiten ahí una adecuada restauración del diente tratado endodónticamente en este concepto de blindaje, ¿no? Blindaje, hemos venido trabajando este concepto específico, no restauración, no endorresto, no, el blindaje quiere decir el sellado con un material restaurador, considerando la parte principalmente funcional. La cuestión estética, doctor Jair, no estoy pudiendo pasar el slide, creo que si tú consigues... La cuestión estética es una cuestión en un segundo plano. Obvio que nos preocupamos por la estética de la restauración del diente tratado endodónticamente, pero la cuestión funcional, cómo tenemos el sellado, y esto tiene vínculo y tiene relación directa con el éxito del tratamiento endodóntico. Entonces sabemos que
el camino, la preservación de nuestros tratamientos endodónticos también tiene relación directa con la restauración del diente tratado endodónticamente. Entonces no podemos hablar de conceptos aislados. En un trabajo nuestro con el profesor Machado, mi trabajo, mi tesis de la especialidad, hicimos un trabajo interesante en el cual hicimos el tratamiento endodóntico en una fecha, un año después hicimos el control de los dientes, y dentro del resultado que nos llamó la atención es que la mayoría de los casos, después de un año, 80% de los casos habían fracturado, había una pieza fracturada, la pieza que se hizo endodoncia, un año después había fracasado la endodoncia, pero no por problema técnico, porque nosotros determinamos que una endodoncia tiene que ser hecha con calidad, pero sí que un año después el diente no había sido restaurado. Entonces estamos hablando de un fracaso que no está asociado a la calidad técnica, no está asociado a la destreza del operador, no está asociado a la falta de recursos tecnológicos, está asociado a un factor que tiene relación directa con el éxito del tratamiento endodóntico, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Después de 12, 24 meses, ¿qué pasa con estos tratamientos endodónticos? Es una preocupación. Entonces, darle al endodoncista la técnica para que él pueda ejecutar de manera factible, de manera fácil, de manera que sea un aliado, la técnica endodóntica con el recurso tecnológico sumado al conocimiento del operador, son factores que influencian ahí en el resultado nuestro de este abordaje endorestaurador. No estoy consiguiendo pasar el slide final. ¿Tú consigues pasar ahí, doctor Jair? Bueno, ya estoy terminando mi parte. Quería terminar. Tú lo tienes que hacer. No estoy consiguiendo. Con las flechitas, con las flechitas. Bueno, ya, ahí conseguí. Con las flechas. Ya, listo. Y bueno, el slide final, entonces, que encierra bien, entonces hemos hablado de cómo preparar el conducto, cómo el perno tiene que estar ahí bien adaptado, después de una preparación biomecánica integrada, hemos hablado también de cómo la cementación, el muñón es interesante, y dentro del diagnóstico endorestaurador quiere decir, la endodoncia tiene que ser desde un primer momento, cuando se habla de restauración, en el concepto del blindaje, el diagnóstico endorestaurador es importante en el momento del diagnóstico antes del procedimiento endodóntico, porque ya piensas, ¿cuál será la restauración coronaria? Y exactamente cómo nosotros podemos dejar restaurado este diente. Entonces, como yo les decía, para encerrar la presentación, es importante que estos conceptos restauradores, y sabemos que esto influencia positivamente en el tratamiento endodóntico. Entonces, esa asociación de endorestauradora se hace presente y es una cosa que venimos trabajando bastante. Profesor Jair va a hablar ahora también, como hemos venido hablando, de la colocación del perno, que es importante antes de la colocación, durante la preparación biomecánica, cómo el irrigante puede influenciar en la adhesión tal vez del espacio para perno, cómo el irrigante puede causar ahí la degradación del colágeno, ¿no? Cómo la clorexidina, el hipoclorito pueden causar, y cómo es la adhesión en este aspecto. Entonces, profesor Jair Salas, te paso la voz ahí. Ok, Edgar, solo para yo poder compartir, tú tienes que devolverme el host. Entonces busca mi nombre y ahí me das el host. Ya. Buscas mi nombre, va a salir dos casilleros azulitos, digamos dos cuadraditos azulitos. Uno dice mute y al ladito de mute, clica. Ahí. Sobre mi nombre. Ahí. Sí, a ver, déjame ver si... Ya, está muy bien. Perfecto. Edgar, ¿está con sonido? Sí. ¿Qué se pasó para cambiar los slides? Apreté el botón, no estaba pasando en un primer momento, apreté la barra central del notebook. Está bien, está bueno, gracias. Maestro, por favor. Ok, profesor.
Entonces, dando secuencia a esta charla, pues yo voy a hablar ahora de la irrigación y vamos a tocarlo, pues, vamos a conversar de las principales soluciones irrigadoras y cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, desventajas y qué relación tienen con la adhesión. Entonces, aquí vemos que se hizo una encuesta en el 2012 en Estados Unidos, ¿no? Dudner, y en esta encuesta ellos encontraron que la solución irrigadora más utilizada en Estados Unidos o por los especialistas de Estados Unidos era el hipoclorito de sodio, y luego venía el EDTA y luego en tercer lugar la clorhexidina. Entonces con esto podemos decir que las tres principales soluciones irrigadoras que se utilizan para el tratamiento de conductos radiculares son el hipoclorito, la clorhexidina y el EDTA. Pero aquí hay que hacer una aclaración, que si bien es cierto el EDTA se utiliza, pues se utiliza como un coadyuvante, más no como una solución irrigadora principal, ¿no? Entonces, si hablamos de soluciones irrigadoras principales, podríamos quedarnos solo con dos, con el hipoclorito de sodio y con la clorhexidina. Vamos a empezar hablando del hipoclorito de sodio, ¿no? El hipoclorito de sodio es la solución irrigadora más usada no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿tá? Y básicamente se la utiliza por sus dos grandes propiedades. La primera, porque es un agente antimicrobiano muy eficaz, de amplio espectro, ¿no? Tiene un amplio espectro de tal manera que prácticamente todo tipo de bacteria termina siendo eliminada por acción del hipoclorito. Y la otra gran ventaja del hipoclorito es que tiene una excelente capacidad de disolución de tejido orgánico. Y esto le permite entonces disolver el tejido pulpar cuando entra en contacto con el tejido pulpar y así complementar la acción de la limpieza de las limas. Entonces, debido a estas dos grandes propiedades o estas grandes ventajas, es que el hipoclorito se convirtió en la solución irrigadora de primera opción, vamos a decir así, ¿no? Sin embargo, yo ya cuando hablo más detalladamente de este tema, pues presento muchos papers, muchas investigaciones, incluso con Edgar tuvimos una publicación en la revista Endodoncia de España, que fue básicamente la publicación de su tesis de graduación aquí en Arequipa. Y bueno, entonces yo cuando hablo más profundo de este tema, pues demuestro que estas ventajas que se conocen del hipoclorito no son tan reales como normalmente se puede pensar, ¿no? Nos dicen que el hipoclorito disuelve el tejido pulpar, pero ya vemos muchas revistas, muchos journals mostrando cortes histológicos donde después de utilizar hipoclorito queda mucho tejido pulpar. Y también nos dicen que el hipoclorito es capaz de disolver el biofilm, como estamos viendo aquí, y también vemos en muchos reportes, en muchos artículos, que cuando se hace evaluación clínica de pacientes, no evaluaciones in vitro, sino evaluaciones clínicas, yo siempre hablar de las ventajas y cómo esto influye en el proceso de la adhesión. Muy bien, otra desventaja, bueno, esas eran las principales ventajas del hipoclorito, ¿no? Ahora vamos a ver algunas de sus desventajas. Aquí presentamos un trabajo publicado en el Clinical Oral Investigation en el 2016, hablando de cómo los protocolos finales pueden afectar la dentina intraradicular estructuralmente. Y en las conclusiones de este trabajo se puede apreciar
que el hipoclorito causó alteraciones ultraestructurales en el colágeno de la dentina, y esto empeoró cuando se utilizaba EDTA o la irrigación ultrasónica. Entonces, el hipoclorito, si bien es cierto, es bastante bactericida, tiene una gran capacidad bactericida y consigue también disolver tejido orgánico, pues tiene algunas desventajas, y una de ellas es de que altera a la dentina. Por su capacidad de disolución de tejido orgánico, pues es capaz también de disolver las fibras colágenas que están en la dentina, ¿no? Y eso vamos a ver luego cómo afecta en la adhesión. Otra desventaja aquí estamos viendo, ¿no? Cómo afecta la dentina, produciendo erosiones, ¿no? Produce erosiones, desmineralizaciones agresivas de la dentina y también disolución del colágeno de la dentina. Y este daño ultraestructural de la dentina pues termina haciendo que se reduzcan las propiedades mecánicas de la dentina, de tal manera que el uso del hipoclorito termina afectando el módulo elástico, la fuerza flexural y la microdureza de la dentina. Y como vemos, todo esto está relacionado con básicamente la adhesión. Entonces, el hipoclorito, además de eliminar las bacterias, también tiene como un efecto colateral el afectar las propiedades mecánicas de la dentina, ¿no? Y como ya todos sabemos, además de afectar las propiedades mecánicas de la dentina, afectar estructuralmente a la dentina, el hipoclorito pues puede producirnos accidentes muy serios y complicarnos la vida tanto al paciente como al odontólogo. Entonces, básicamente esto son las principales desventajas del hipoclorito, ¿no? Aquí del recuerdo con el profesor Machado, con Edgar, cuando estuve por Brasil y en algunos otros congresos, y acá nuestro amigo en común, el doctor Kleber. Bien, como no quiero pasarme del tiempo, entonces vamos a pasar a hablar ahora de la clorhexidina. Aquí les presento un trabajo publicado hace poco, como pueden ver, en mayo de este año, en el Journal Endodontics, donde se presenta una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios controlados, evaluando la eficacia antimicrobiana tanto de la clorhexidina como del hipoclorito. O sea, digamos que quien sabe un poco de investigación, pues este es el tipo de trabajo con mayor credibilidad, ¿no? Debido a que se trata de un metaanálisis y una revisión sistemática. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta revisión sistemática y metaanálisis? En la conclusión, ellos encuentran que tanto la clorhexidina como el hipoclorito pueden reducir las infecciones bacterianas después de la irrigación, no habiendo diferencia significativa entre ambas, en cuanto a eficacia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir eso? Que la clorhexidina es tan eficaz a nivel en cuestión antimicrobiano como el hipoclorito, o sea, ninguna es mejor que la otra en cuanto a su acción antimicrobiana, aunque sus mecanismos de actuación son diferentes. Sin embargo, ambas soluciones pueden ser utilizadas como irrigantes principales, ¿no? Acá lo vemos. Entonces, estas soluciones pueden ser usadas como soluciones irrigadoras principales. Sin embargo, más estudios clínicos son necesarios para complementar estos resultados. Entonces, con este trabajo podemos pues decir que la clorhexidina con el hipoclorito
a nivel de antimicrobiano, pues no tienen ninguna diferencia, tienen la misma potencia, ¿no? Y que por lo tanto ambos pueden ser utilizados como solución irrigadora principal. Entonces, para terminar esta conclusión, pues acá dice que se necesitan más estudios clínicos, ¿no? Y es verdad, pues porque estamos llenos de estudios in vitro, ¿no? Abundan los estudios in vitro, pero lo que necesitamos son estudios clínicos. Y hablando del primer trabajo clínico, el primer trabajo, el primer estudio randomizado, el primer estudio clínico randomizado que evaluó a la clorhexidina junto con el hipoclorito como irrigantes principales. ¿Tá? Este es un trabajo que a mí me gusta mucho porque fue el primer trabajo que evaluó el clorhexidina o el hipoclorito. Ellos encontraron que al cabo de 4 años, ¿tá? Olá? Edgar? Ya, no sé qué ha pasado con el doctor Jair. Creo que cortou o sinal do Dr. Jair. Me parece que sí. Vamos, Vamos aguardar um vamos. pouco e manda um WhatsApp para ele. Ya, sí. Tá? Uma pergunta só, se todos estão escutando, se estão mirando, se está bem, solamente o Dr. Jair que não se vê? Sí, yo creo que a ti se te escucha muy bien. Se te escucha bien. Creo que dice el doctor Jair que en un minuto entra. Tá bem, tá bem. Enquanto isso, se nesse período os amigos quiserem fazer uma pergunta para Edgar, que já começou sua conferência, ou para Jair, podemos aproveitar hasta ele começar. Então, eu vou perguntar. Edgar, Ya. me habla um pouco mais sobre sua ponta de ultrassonido, por favor. Ya. Bueno, la punta de ultrasonido que mostramos en la imagen de los slides que presenté es una punta de ultrasonido que desarrollamos en maestría con usted, en el cual dentro de esa propuesta es preparar el conducto para perno de fibra de vidrio con un mínimo desgaste dentinario. ¿Qué pasa? Que
el hecho de trabajar con la punta de ultrasonido, esta promueve menor desgaste que la fresa recomendada por el fabricante. Y es una cuestión puramente de cinemática, de trabajo. ¿Qué pasa? Que la rotación continua desgasta mucho más dentina por rotación en el conducto en un giro de 360 grados que una punta ultrasónica. Entonces, el hecho de preparar el conducto para perno con la punta ultrasónica te permite desgastar menos dentina y, consecuentemente, tienes una mejor adaptación del perno en el espacio confeccionado para el perno. Entonces, fue un beneficio, fue mi tesis de maestría asesorada por ti, y tenemos ahora, estamos enviando para publicación y tenemos ya los resultados también de trabajos paralelos. Entonces hemos venido trabajando bastante con esa filosofía de este preparo ultrasónico para perno, y es interesante que es una cuestión técnica que se puede aplicar en la clínica. El endodoncista lo hace, se hace durante la preparación biomecánica, no después. También se puede utilizar la punta ultrasónica para preparar para después, pero lo que hemos observado con base a los estudios que tenemos es que la preparación biomecánica, inseriendo la punta ultrasónica con la lima endodóntica, el resultado es mejor. El doctor Jair está ahí, ¿sí? Então está bien. Jair está acá? No. Sí, doctor Jair. Mira, ¿sabes qué? No puedo entrar porque como la sala está llena no me admite. Ya. Entonces, ¿tú estás con el host o me pasaste el host? Yo te pasé el host, pero a ver, el profesor, sí. Sí, es que pásenme el host porque sabes que no me deja entrar porque la sala está llena. En todo caso, si no, ya que el doctor Machado nomás continúe, pues. Ya, listo. Entrar, pero no me deja entrar. Ya. Entonces voy a hacer un intento y Listo. si no, ya ustedes continúan, ¿ya? Listo. Profesor Machado, el doctor Javier está con problemas al poder entrar porque la sala está llena, entonces no consigue entrar. Y yo creo que empiezas tu presentación y luego en la secuencia, doctor Jair, cuando consigue entrar, ya termina la presentación. Yo creo que queda más viable así. Então está bem. Deixa eu primeiro, minha apresentação já está compartilhada acá. Mas, exacto, está en la pantalla. ¿Você está mirando? Sí, estoy mirando tu pantalla. ¿Ah, sí? Sí. Ah, então está bien. Entonces, yo voy a empezar a hablar con tú, ¿está bien? Para que no se retarde mucho, ¿está bien? ¿Ok? Una confirmación, Edgar, si está todo bien, si yo puedo empezar. Sí, claro, se escucha bien, está todo perfecto. Se mira tu pantalla y tu audio está perfecto. Tá, então vamos lá. Eu creio que é interessante para nossos amigos que estão mirando acá, que de como começou essa preocupação que nós temos que hoje sobre a blindagem. ¿Está bem? A blindagem, que é o selamento de um conduto, da câmara pulpar, utilizar ou não um perro de fibra de vidro, fazer a reconstrução ou não. Primeiro, ela tem duas vertentes. Uma vertente clínica e uma vertente biológica. A vertente clínica, nós começou devido ao projeto 32, o projeto Amazonas, que vamos todo ano com uma equipe, Edgar foi com nós também, para uma região acerca dentro do Amazonas, fazer endodôncia. É claro que hacemos endodôncia, hacemos também pequenas cirurgias, mas quando nós terminamos as peças dentais, a endodôncia das peças dentais, nós não podemos deixar se colocar, introduzir um material provisório. Nós temos que fazer a restauração. E quando começamos a fazer isso há 10 anos atrás, não era o hábito se concluir a endodôncia e fazer a restauração, ou fazer a blindagem. Mas era a única maneira que teníamos, porque não sabia se iríamos volver ou não para essa área,
tá? Nosotros não podíamos perder a endodôncia com infiltração e também a fratura dental. Então, começamos a fazer a restauração. E esse ponto foi desenvolvendo e hoje apresenta um resultado muito bueno que nós colocamos essa disciplina em nossas classes de pós-grado para preparar o endodoncista a fazer isso. Hoje, quem faz o trabalho em câmara pulpar e em condutos radiculares é somente o endodoncista. O segundo ponto é o ponto que nós temos essa pantalla. Essa pantalla ela demonstra, por exemplo, que nesse slide acá, nós temos, por exemplo, um quadro de como se habla, uma panorâmica. E acá, mira, nós temos uma radiografia do cérebro, mostrando vários pontos de acidente vascular cerebral. Mira que esses acidentes vasculares cerebrais são decorrentes de infecção dental. Acá, nós temos uma outra imagem mostrando que a infecção dental aumenta os casos de aterosclerose. Acá, uma outra que é muito mais dramática, que é um boletim do Instituto do Coração, que acá em Brasília tem um crédito muito alto, que demonstra que 45% das patologias do coração têm origem dental. E acá arriba, nós que tem esse gráfico, nós temos uma informação do mesmo instituto, INCOR, que 36% das mortes por problemas cardíacos têm origem dental. Então, que há uma interação, há. E como Edgar já falou, muitas vezes o paciente demora muito tempo para fazer a restauração. Ou, se não, nós enviamos a uma outra especialidade que faz o preparo de pelo, se remove a obturação com fresas, sem dique de goma, em uma outra situação. Então, essa questão da infecção, que é claro, é uma porcentagem baixa, 6%, pelo menos até hoje, né? Que os conhecimentos vão aumentando, essa porcentação de 6%, nós miramos a integração entre as infecções dentais e o resto do organismo. É claro que temos que mirar isso de uma maneira que não seja patológica. Temos que mirar isso que é uma descoberta, é uma relação que é chica, 5 ou 6%, mas que existe. Então, por exemplo, quando observamos em uma tese de maestria de uma orientada nossa, professora Karen Sepúlveda, pertence de Chile, que se findou agora, fez a defesa da tese agora, nós pudemos induzir lesões apicais em rato e mirar se essa lesão apical teria uma consequência à distância. E a consequência nós observávamos com menor aumento do peso dos ratos, menor aumento do peso dos corações e um maior estresse oxidativo pela atividade enzimática, promovendo um aumento de cardiopatia, o que se pode ser comparado entre os grupos como uma manifestação à distância. Então, hoje, isso é muito claro. Então, quando se termina de fazer a endodôncia, nós buscamos fazer a blindagem. O termo é blindagem, né? O que é a blindagem? A blindagem é cerrar o conduto radicular e transformar em los dientes um pouco mais forte, se evitar a fratura. Mira, nós temos acá um artigo de um livro de CIOSP que está em meu site, esse capítulo que nós mostramos todo o passo a passo de la blindagem, como se hace, todo. Esse está em nosso site, www.professormachado.com.br. Você entra em e-book e tem esse capítulo todo que se mostra o passo a passo. Então, nós vamos falar aqui de uma maneira mais rápida, de uma maneira geral.
Nosotros tenemos que empezar a criar una técnica que sea muy ágil y que se permite la confección de la blindaje. Entonces, por ejemplo, para nosotros endodoncia es solamente una cita, a no ser que estamos con un caso agudo. Y nosotros, yo trabajo mucho con Wave One. Lo mejor reciprocante es aquel que usted domina, ¿comprende? Yo me doy muy bien con él. El Wave One me trae una ventaja. Por ejemplo, quando o primeiro instrumento que penetra na região apical é o instrumento 10 ou 15, eu faço o ensanchamento do conduto com o reciprocante primary e eu vou fazer a obturação com o 0.630, que se adapta muito bem. Mas quando eu vou fazer a obturação e se colocar o perro, e isso eu vou colocar quando não há paredes dentárias, porque quando eu tenho 4 paredes dentárias, eu faço a obturação, ataque ácido e coloco, por exemplo, um STR em toda a câmara pulpar e depois o colega faz a restauração. Né? Mas quando não há 1, 2, 3 paredes, e eu vou colocar o perro de fibra de vidro, a preferência da obturação da porção apical é com um cone Wave One. Por quê? Nós estamos mirando acá esse cone que tem a conicidade 0.6 e esse acá é o cone Wave One Gold. O que se passa é que nos 5 milímetros iniciais, os conos são totalmente idênticos. Depois desses 5 milímetros, o cone Wave One se queda um pouco menos cônico, porque foi um cone proposto para a termoplástica. Obturar a porção apical, ir com o condensador, cortar, uma técnica que nós outros não usamos. Mas, enfim, quando, portanto, eu faço o cono, em lo limite, em la longitude de trabalho, eu tenho certeza que o cono está muito bem travado em la porção apical. Isso é fundamental. Se é o cono rojo, azul, verde, não interessa, ele tem que estar muito bem travado. E isso se queda muito simples, porque mira, que se eu faço o preparo com os Wave One Primary, eu tenho pinos de perros de fibra de vidro que é compatível a esse espaço do conduto. É claro que nos condutos curvos não se pode ultrapassar a curvatura, mas nos retos sim. Então, o mínimo de obturação que pode se deixar é 5 milímetros, não menos do que isso. E 5 milímetros, o diâmetro 5 milímetros após preparo do Wave One Primary, você tem já o cone 0.5. E nós outros não hacemos o ensanchamento para se colocar de pelo, como Edgar se mostrou muito bem, porque nós outros vamos usar uma resina que tem a dureza da dentina, perro de fibra de vidro que tem a dureza da dentina e não vamos mais ensanchar o conduto do que já foi ensanchado. Então, a técnica de obturação é muito simples. Uma vez que eu faço o travamento do cono, nós outros vamos, por exemplo, acá, separar então os 5 milímetros finais do cono travado. Vamos agora colocar o cimento obturador resinoso com pontas de papel absorvente e vamos a jogar o cone lá dentro, como estamos fazendo aqui. Mira, porque é cônico o conduto. E agora é importante que tenhamos condensadores verticais com diâmetro de terço cervical, terço médio e de terço médio para apical, para que se possa fazer uma boa condensação. Primeiro empezamos com o mais ancho, né? Depois vamos para os mais finos e fazemos uma boa condensação com o cone na região apical. Então, mire rapidamente como se passa o preparo, né? Aqui nós outros não temos o cono, o cimento obturador para que se possa mirar. Então, se joga dentro de conduto, lá 5 milímetros do cone inicial principal.
Graças que foi muito bem travado. E agora com os diferentes calcadores, e vamos fazer a condensação em terço cervical, terço médio e finalmente a condensação final. Mira, o que se passa é isso. E hacemos um pouquinho de força. E nós não temos a passagem do cono pelo forame apical, porque está muito bem travado. E listo, está pronto o preparo. Não necessitamos fazer mais nada, está listo. Compreende? É claro que esse conduto está com muito cimento obturador, né? Então, para limpar o cimento obturador, nós vamos usar escovas interdentales que podem ser autoclavadas. Misturamos, molhamos um pouquinho em álcool, colocamos dentro do conduto e, claro que vamos escolher o diâmetro hasta que vai até a longitude necessária e aí hacemos um esfregaço na parede do conduto rápido para o álcool não comprometer o cimento obturador apical e depois uma farta irrigação com água. Repetimos esse procedimento 2, 3 vezes, irrigamos com água no final e depois vamos a secar com puntas de papel absorvente. Então, mira, aqui miramos a escova interdental sendo posicionada dentro do conduto, a irrigação com água para sacar afora o álcool, a secagem do conduto com sugadores e pontas de papel absorvente, e aí nós temos o espaço do conduto listo e a obturação. E acá, como nós já falamos, se eu trabalhei com o EV1 Primary, eu posso colocar um cone, um perro de fibra 0.5. Mira, esses são micrografias que nós fizemos, está em livro, pode mirar, para observar se a superfície de dentina estava limpa ou não. E está muito limpa. Podemos mirar os túbulos dentinários abertos, porque o álcool também faz uma pequena desidratação. E depois vamos colocar o quê? O perro de fibra e colocar o cimento resinoso, que pode ser, por exemplo, cimento autoadesivo, cimentos autoadesivo condicionantes, autoadesivo com cimento e correspondente com 3 passos. Esse não é bueno, porque a luz não se chega hasta a região, né? Seguir o protocolo do fabricante e escolher um conjunto de cimento e de perro e todos que tenha um coeficiente de dureza muito próximo à dentina. Porque aí nos quedamos com um bloco só e temos muita resistência. Os problemas de fratura é quando se coloca somente um perro muito livre, totalmente livre, e o cimento. Edgar tem um trabalho bom com isso. Tem que ser ou um perro que está adaptado ao conduto, ou senão muitos perros e mais o cimento resinoso para ser o quê? Para ser um perro idêntico e identificado para o conduto. Então, a fase inicial é um cimento dual, né? Então, estamos fazendo essa questão que se toma a presa por químico, meio químico e depois com as luzes também, né? Então, assim vamos aplicar a luz e posteriormente, após a aplicação dessa luz e feito todo o adesivo autocondicionante que estamos colocando acá, miramos, por exemplo, essas micrografias nossas de uma investigação, o câmbio, e podemos mirar a dentina intraradicular sem condicionamento ácido e a dentina com condicionamento ácido. Mira o espaço que eu tenho em la porção orgânica da dentina. Colocamos os pinos, colocamos as resinas. Agora, por exemplo, é um Bookfield, um SDR, fotopolimerizada. E aí, nós temos 2 opções, como Edgar já falou. Ou hacemos uma união, né, onde o protecista vai fazer o preparo, se colocar uma corona, ou vai fazer o que queiras, mas em câmara pulpar e conduto radicular não vamos a mexer mais, né? Ou se não, hacemos a reconstrução da corona, né? E o número de perros está vinculado ao número de paredes que se falta.
Aqui nós fizemos a restauração da corona, né? Necessita já uma habilidade maior. Não é a questão de lo endodontista ser isso, né? Nós outros temos que fazer pelo menos união para proteger a câmara pulpar. Mas mira, esse é o mais importante que podemos observar. Lo pego, lo cimento resinoso, e mira a quantidade de resina e de adesão no interior dos túbulos dentinados. Eu nunca tinha visto isso. Então, por isso que nós falamos em uma obturação adesiva. É por isso que nós temos, por exemplo, uma restauração que transforma uma resistência dental. Mira cá, o pelo, a resina, e como se penetrou dentro do conduto, o cimento resinoso e todas essas coisas, e não é imbricamento, é adesão. Mira só, isso é muito importante. Porque você pode falar para mim, e se eu tenho que fazer novamente a endodôncia? Por que eu vou fazer novamente a endodôncia? Se és uma pessoa que não sou eu, e eu pego o caso, sim, há pontas de ultrassonidos que se removem pelos de fibra, e assim sucessivamente, com o mesmo grau de dificuldade, um pouco menor do que perros metálicos, porque nós sabemos também que perro de fibra que se foi usado, há perros duríssimos de zircônia, por exemplo, que isso pode levar a uma fratura radicular, tanto quanto os perros metálicos, né? Os que têm a mesma resistência da dentina são muito melhores para se evitar isso. Agora, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quando eu vou fazer uma endodôncia, eu vou fazer o melhor de mim, o melhor que eu posso fazer. E depois eu faço a blindagem. Se a lesão periapical não regrediu, não é por causa do conduto, eu faço para a cirurgia parodontológica. E se não regrediu, eu faço a extração e vai para o implante. Porque a pergunta que eu tenho que fazer a mim é o seguinte: se eu sou rigoroso em la minha endodôncia, sigo todos os passos, eu faço uma pergunta: o que eu vou fazer que já não tenha feito? Compreende? Nada. Então, nós vamos retratar por quê? Não. Muitas vezes, nós sabemos que 5 ou 6% das endodôncias não se logra o êxito. Eu não faço uma endodôncia para lograr o êxito. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa magia para ser isso. Eu vou fazer o que eu faço de melhor. Eu vou dar o máximo de mim. Se eu não tenho competência, eu vou para outra pessoa que tenha competência. Mas uma vez que eu faço endo, eu blindo, porque eu não vou fazer novamente. Então, estamos lançando agora nosso livro de urgências em endodontia, que foi um lançamento muito interessante, principalmente nessa época de pandemia. Está à disposição em nosso site. E no nosso site www.professormachado.com.br, nós temos o capítulo que está todo listo dentro desse contexto. Assim sendo, eu vou encerrar a minha participação e vamos interromper o compartilhamento. Muitas graças. Volvemos? Edgar, ¿puedes hablar? Volvemos. Sí. Edgar, ¿foi tudo bem? ¿Se pode mirar? ¿Está bien? ¿Sí? Edgar, ¿me escuchas? Yo estoy escuchando. Ahora sí te escucho, ¿sí? Claro. Ya. Si yo puedo terminar, tendrías que darme para compartir la pantalla. El profesor Machado está con el post. Ok. Yo no sé por qué yo entré directo en la pantalla.
Que yo te pasé el code. Tú tienes, profesor, que pasarle ahí en el nombre del doctor Jair, ahí clicas y ahí te va a aparecer la opción para que tú compartilles con él, compartas la pantalla. Tienen que procurar mi nombre. Sí, yo estoy acá. Aquí tem y desactivar audio. Y al ladito, de un lado, tengo una caixa azul. Sí. Ahí clica na caixa e fala May Host. É que tem Não, português, né? Não é aqui. Não é acá. Acá, sim. Tem. Aqui está se tornar anfitrião. Isso, aí você vai passar para ele. Ok. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Gracias. Gracias, profesor. Y bueno, mil disculpas pues a todos los asistentes por el impasse que se dio. Edgar, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, se mira tu pantalla. Sí. Está muy bien. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, mil disculpas a los asistentes. En realidad, como sabemos y decíamos al comienzo, esta es una tecnología nueva y por ahí surgen algunos inconvenientes y yo quería entrar, pero no me dejaba porque la sala estaba llena, pero bueno, felizmente ya conseguí entrar de nuevo. Ya prácticamente estaba en la mitad de lo que tenía que hablar, así que vamos a dar secuencia. Yo me quedé hablando de que en el último trabajo, una revisión sistemática que ha sido publicada hace poco, en esta revisión sistemática se encontró que no había diferencias a nivel antimicrobiano entre la clorexidina y el hipoclorito, y por lo tanto ambas se podían usar como soluciones irrigadoras principales. Y otra conclusión de este trabajo fue que más trabajos clínicos eran necesarios. Y este trabajo que le estaba presentando se caracteriza por ser el primer trabajo clínico que compara el éxito del tratamiento endodóntico tanto usando la clorexidina como el hipoclorito como soluciones irrigadoras principales. Y los resultados de este trabajo muestran que no hay diferencia entre usar clorexidina o usar hipoclorito, puesto que el porcentaje de éxito es de 81 y 82%. Entonces, este trabajo se caracteriza por ser el primer trabajo clínico en el cual se ha evaluado el éxito del tratamiento, porque abundan los trabajos in vitro. Hay cientos de trabajos in vitro, pero trabajos clínicos comparativos, este es el primero que muestra que no hay diferencia entre usar el hipoclorito y la clorexidina como soluciones irrigadoras principales. Y este año nosotros tuvimos el gusto, el placer de publicar nuestro trabajo con el doctor Alejandro Pérez y nuestro grupo de trabajo, esta investigación en el Australian Endodontic Journal, una investigación que habla del éxito del tratamiento endodóntico cuando se usa la clorexidina como irrigante principal. Y nuestras conclusiones fueron que no hay, mejor dicho, que la tasa de éxito del tratamiento cuando se usa clorexidina como irrigante principal es una tasa de éxito muy similar a la que se encuentra cuando se utiliza hipoclorito. Nosotros encontramos para dientes necrosados 80% y para los retratamientos 82%. Tasas de éxito muy similares a los que se alcanza cuando se utiliza el hipoclorito. Entonces, podríamos decir que hasta el momento hay solo 2 trabajos clínicos que han evaluado la eficacia del uso de la clorexidina como irrigante principal, este y el nuestro que acaba de salir publicado. Entonces, ¿cómo es que nosotros usamos la clorexidina? La
clorexidina la usamos con este protocolo, pero hay que recordar que como el hipoclorito es la solución irrigadora más utilizada, pues tiene algunos protocolos y acá he agrupado, digamos, los principales protocolos o los más conocidos, ¿no? Este que utiliza hipoclorito, luego hace una interfase con EDTA y termina usando hipoclorito. Y este otro que es un protocolo intermedio donde se utiliza hipoclorito, luego EDTA y finalmente la clorexidina. Pues nosotros no usamos ni la 1, ni la opción 1, ni la 2. Nosotros usamos la opción 3. Y es básicamente usar clorexidina todo el tiempo hasta terminar la instrumentación. Una vez terminada la instrumentación, hacemos una irrigación con EDTA para remover el Smith layer y finalmente volvemos a utilizar la clorexidina con varios objetivos. Uno, remover el EDTA y otro, hacer que la clorexidina penetre en los túbulos para conseguir una mejor sustantividad. Entonces, aquí está nuestro protocolo. Usamos, durante todo el tiempo, usamos la clorexidina. Terminamos de instrumentar con cualquiera que sea el sistema que hayamos utilizado, el sistema rotatorio, y ya sabemos que las paredes del conducto nos van a quedar llenas de barro dentinario, ¿no? De smear layer. Entonces, este smear layer que estamos viendo aquí, lo removemos colocando EDTA dentro del conducto y agitándola con ultrasonido por un espacio de 30 segundos. Entonces, después de utilizar, después de activar el EDTA por 30 segundos con ultrasonido, pues vamos a apreciar que el barro dentinario ha sido removido y vamos a poder ver las paredes, mejor dicho, los túbulos dentinarios abiertos, ¿no? Entonces, en resumen, usamos clorexidina todo el tiempo. Cuando hemos terminado de instrumentar, rellenamos el conducto con EDTA para remover el smear layer, y una vez que el smear layer ha sido removido, entonces ahí volvemos a irrigar con clorexidina, llenamos el conducto con clorexidina, y activamos la clorexidina con ultrasonido por 30 segundos. Esta activación de la clorexidina la hacemos para ayudar a que la clorexidina pueda penetrar en los túbulos dentinarios. Esta es una foto de nuestra última investigación que ha sido aprobada y que está en vías de publicación, donde hemos evaluado 3 sistemas de activación de la clorexidina después de remover el smear layer. Y aquí podemos ver cómo claramente la clorexidina que ha sido teñida con rodamina puede penetrar en los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces, hacer esta activación final de la clorexidina con ultrasonido ayuda a que la clorexidina penetre en los túbulos dentinarios. ¿Y qué ventaja nos trae eso? Nos trae que la clorexidina, al penetrar en los túbulos dentinarios, más la propia clorexidina que se absorbe a la dentina, es decir, más la propia clorexidina que se pega a la dentina, pues nos va a convertir en reservorios de clorexidina que luego van a actuar y van a hacer la sustantividad. Aquí vemos un fragmento de una publicación hecha por el equipo de Piracicaba, ¿no? De una revisión del uso de la clorexidina en endodoncia, y vemos algo, la parte relacionada a la sustantividad, y vemos que la clorexidina tiene la propiedad de adherirse a las paredes del conducto, pero no solamente a las paredes del conducto, sino que también, como hemos visto, penetra en los túbulos dentinarios, y ya sea que está dentro de los túbulos dentinarios o adherida a las paredes del conducto, pues se convierten en reservorios. O sea, la dentina se transforma en unos reservorios de dentina, de clorexidina, que van a continuar actuando, que van a continuar desinfectando. Y esta sustantividad, pues no está, digamos,
muy definida cuánto es el tiempo que dura la sustantividad, pero ya hay estudios que hablan de 48 horas, otros que dura una semana, incluso estudios que muestran que la sustantividad, es decir, la capacidad de seguir desinfectando el conducto, puede estar hasta 4 semanas después de haber terminado el tratamiento. Entonces, por esta razón de la sustantividad, es decir, de su efecto residual, es que a nosotros nos interesa agitar la clorexidina para que penetren los túbulos y se puedan formar mejores y mayores reservorios de clorexidina. Entonces, la clorexidina, además de que es un gran antibacteriano, además de que es biocompatible, tiene la sustantividad, y no solamente eso, sino que la clorexidina se lleva muy bien, se da muy bien con la adhesión, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la aplicación de clorexidina tanto in vitro como en vivo, después del grabado ácido y antes después del grabado ácido y antes de la hibridización, previene la pérdida de la fuerza de adhesión, o sea, digamos que la clorexidina ayuda a la adhesión, es amiga de la adhesión, ¿tá? Y es amiga también de la adhesión porque la clorexidina se ha demostrado que inhibe a las metaloproteinasas. Entonces, nosotros sabemos que esta capa híbrida se va deteriorando con el tiempo por acción de las metaloproteinasas, pero si nosotros usamos la clorexidina en la irrigación antes de colocar el perno, entonces vamos a hacer que la clorexidina penetre en los túbulos, se adhiera a las fibras de colágeno y pueda inhibir la acción de estas metaloproteinasas. Al inhibir la acción de las metaloproteinasas, entonces la capa híbrida que se va a formar va a tener un mayor tiempo de vida. Y eso entonces va a terminar ayudando a la adhesión. Y como estaba hablando el profesor Machado y el profesor Edgar, pues si la adhesión está bien, no va a haber chance para que haya microfiltración, y si no va a haber microfiltración coronaria, pues las chances de fracaso del caso van a disminuir drásticamente. Entonces, como ven, la clorexidina por todo lado es una solución irrigadora que tiene el potencial suficiente para poder ser utilizado como una alternativa al hipoclorito. No quiero decir que reemplaza al hipoclorito, pero lo que sí quiero decir que sí es una solución que tranquilamente puede ser una alternativa. Y una alternativa buena, porque no solamente desinfecta, sino que también ayuda a la adhesión finalmente. Porque cuando vimos la parte de hipoclorito, vimos que el hipoclorito es magnífico matando bacterias, ¿no? Desinfectando, disolviendo tejido pulpar, pero dañaba estructuralmente la dentina. Al dañar la estructura de la dentina, producir erosión en la dentina, dañar las fibras de colágeno, la adhesión se va a ver comprometida. Entonces, aquí les he presentado un poco de ambas soluciones irrigadoras, y ustedes pues pueden tener opción de poder escoger cualquiera de ellas para poder ya sea usarlo como irrigante principal o para usarlo en el momento de la preparación del espacio para el perno. Bueno, como estaba previsto, no íbamos a hacer exposiciones muy largas para no cansarlos, así que yo les agradezco y simplemente les transmito este slide que es cortesía de la doctora Karina Hamid, una colega de Paraguay, que me gustó mucho una de sus presentaciones que decía: la peor prisión es la de una mente cerrada, y eso es una cosa que es sumamente real, es una cosa sumamente evidente. La peor prisión no es la de las rejas, sino es la de una mente cerrada. Así que los invito a que no entren a esa prisión de la mente cerrada. Y bueno, como saben, estoy a su servicio. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo o también me ubican por el Facebook. Entonces, si esto sería todo lo que yo tendría para exponer,
los invitamos a todos los participantes a poder hacer sus preguntas, porque a partir de este momento empieza el conversatorio, ¿no? Entonces, queda abierto el chat para que puedan escribir sus preguntas y vamos a resolver las dudas de todos los que nos pregunten. No sé si tiene algún comentario, profesor Manuel o profesor Edgar. No, yo creo que está muy bien. Yo creo que son tres temas, tres abordajes que se completan muy bien. Yo gustaría de hablar a todos también que, por ejemplo, o vídeo não é, maestro, vamos a gravar e eu vou colocar em meu site, Edgar está lá, podemos colocar em, doutor Jair vai colocar também, e também podemos receber perguntas dentro do site, porque é somente entrar, hable conosco e pronto. Então, se queda tranquilo que as pessoas que tenham alguma pergunta e não queiram fazer agora, elas podem enviar para nós mais tarde, amanhã, né? E nós encaminhamos. Eu creio que não, eu creio que Jair foi muito bueno, porque nós completamos uma ideia que é uma tendência atual hoje, que é a manutenção da desinfecção, que é o que podemos fazer. Endodôncia se limpa e se sela, né? Então, eu creio que tudo que se combina, tudo isso é muito interessante. E vamos abrir para se tem alguma pergunta. Se não tem, podemos fazer o encerramento, a clausura, né? E todos têm os nossos endereços para se enviar as perguntas amanhã ou conversar com nós outros amanhã. Está bem? Então, eu vou abrir aqui. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le habla el doctor Herbert Gallegos. Quería felicitar al doctor Jair Salas por su brillante exposición. Realmente me da mucho gusto haberlo escuchado, haberlo entendido, y realmente yo creo que abre las expectativas de todos los jóvenes. Lo felicito, doctor Jair, y también a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Es un honor que usted esté asistiendo a nuestro conversatorio. El doctor Herbert es el jefe de la cátedra de endodoncia en la universidad en la cual enseño, profesor Manuel. Oh, mucho gusto. Doctor Manuel, ¿cómo está? Y mucho gusto estar acá conosco, un maestro tan importante, para hablar un poco sobre aquello que nosotros más gostamos, que endodoncia. Correcto. Les agradezco, realmente muy expectantes estos conversatorios, y los felicito. Gracias. Gusto saludarlo, doctor Manuel. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, aparentemente el profesor Manuel, el auditorio no ha hecho ninguna preguntas, entonces creo que vamos a dar por encerrado el bate-papo. Bien, yo quiero entonces agradecer a usted, Jair, Edgar, y a todos los amigos que están acá, que yo conozco acá, muchas personas. La sala de Zoom está totalmente lotada, y también muchas personas vieron en Facebook. Y solamente para hacer la conclusión, yo creo que todas las filosofías endodônticas son muy importantes. Cuando nosotros montamos la CELA, que es la Sociedad Brasileira de Endodoncia, la propuesta era hacer un mix de las diferentes filosofías, porque los puntos, los diferentes pensamientos que producen la grande ciencia. Entonces, essas coisas são todas muito buenas, o cambio de informação, né? E gostaria de agradecer a participação e deixar acá, para quem quer entrar em contato com nós outros, www.professormachado.com.br, ou no Facebook ou qualquer outra mídia social, estamos à disposição. Muitas graças. Doctor Edgar, ¿algún mensaje final?
No, agradecer a todos que estaban presentes. Yo creo que ha sido como les decía en el comienzo, ha sido un honor hablar con mi orientador, el profesor Manuel, contigo, que ha sido el que me ha iniciado en esta especialidad. Y sin duda, yo el hecho de escucharlo siempre aprendo también. El aprendizaje es constante, y también todos, creo que las 100 personas que han estado ahí también han aprendido un poco de lo que nosotros tenemos para aportar ahí, ¿no? Entonces, solo agradecer bastante a todos ahí por la atención. Muchas gracias, Edgar. Sí, bueno, yo voy entonces, entonces voy a encerrar. Profesor Manuel, ha sido un gusto verlo, realmente sirvió para matar la saudade, como se dice. Esperamos que esto termine pronto para volvernos a ver personalmente. Y de verdad, gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, creo que hemos cumplido con el objetivo, que era conversar un momento, compartir nuestras experiencias y agradecer también a las personas que han asistido. Y bueno, muchas gracias a todos y bueno, esperamos que les haya gustado y damos por terminado esta reunión. Gracias. Un abrazo grande, profesor Machado, Jair, Edgar. El coronel los saluda. Un abrazo grande. Fuerte abrazo a usted, coronel. Un abrazo. Un abrazo, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.